Buenas tardes, profesora. El tema de investigación sobre mi artículo es el cemento como material viable para la construcción. Mi pregunta de investigación es, ¿el cemento es un material que puede ser sustituido? Mi tesis es la siguiente. El cemento es un elemento fundamental que usualmente se utiliza para realizar las obras arquitectónicas, permitiendo una resistencia estructural para la cimentación y bajada de cargas que ningún otro material hasta el momento puede sustituir. Evidencias. Tenemos un cuadro comparativo de CEMEX que nos muestra sobre el tema hidráulico. Dice, la reacción hidráulica entre el cemento y el agua es única, ya que este material cuando empieza su fraguado es muy difícil que termine de hidratarse. Es decir, cuando éste comienza su proceso de fraguado, puede incluso secarse durante un periodo que esté debajo del agua. De tema estético, antes del fraguado, es decir, cuando se está virtiendo la mezcla dentro de una cimbra, podemos tomarle distintas figuras y distintas formas de acuerdo a la cimbra que nosotros pongamos. La durabilidad de este producto es bastante grande ya que tenemos una vida aproximadamente de 50 años. En tema acústico, el material de base de concreto normalmente se proporciona y es bastante adecuado para un tema de aislamiento acústico. Todo esto también debe ser considerado parte del mismo diseño para saber si es viable o no para un tema acústico. El cemento de construcción se ha vuelto vital en los últimos años para la construcción, debido a que este se utiliza para todo tipo de proyectos, es decir, viviendas, edificios, puentes, monumentos, etc. También es uno de los principales ingredientes para la creación de bloques, ladrillos, paredes y demás elementos. Todo esto también nos lo puede decir el cemento Moctezuma, que es una de las principales cadenas de producción o empresas de cadenas de producción más importantes en el país. Se pueden mostrar algunos ejemplos sobre elementos o casas que ya han sido construidas anteriormente con concreto o cemento específicamente. Aquí podemos ver una que está literalmente construida de puro cemento. Y como podemos observar, son bastantes bonitos y limpios los proyectos que se logran realizar con este tipo de material. Los respaldos. A principios de 1850, Joseph, Joseph Louis Lambot realizó un importante avance de investigación al mezclar la maleabilidad y dureza del acero y el concreto, creando así un elemento más fuerte. Es decir, en 1850 Joseph Louis creó el cemento, dando paso a una nueva generación de construcciones. El concreto puede moldearse a partir de formas para asumir los volúmenes necesarios, ampliando las posibilidades de construcción más allá de lo que era posible con el ampliamiento de bloques y piedras. Es decir, antes podríamos hacer una casa, una choza o algún tipo de casa o vivienda, pero estábamos sujetos a formas ya, digamos, preestablecidas por la naturaleza, como lo son las rocas, las piedras y ese tipo de materiales. Con la llegada del concreto, podemos darles cierto juego de acuerdo con el diseño que nosotros queramos, ya que podemos realizar cimbras sencillas que son muy ortogonales o cimbras con distintos juegos de volúmenes. Algunos de los beneficios que tenemos o que podemos encontrar con el concreto es la durabilidad y resistencia que éste tiene a lo largo de su vida útil, generando elementos más grandes e imponentes para las obras. Es decir, eh, utilizar concreto para una obra es importante debido a su resistencia en bajadas de cargas y durabilidad en cuestión de que puede durar 30 años, 50 años o incluso más años, y simplemente con un mantenimiento básico o sencillo. Mis reservas son las siguientes. Como nos comenta Johann Watts, el cemento es un material que está utilizando más de la mitad del agua utilizada en el área industrial
Para ser específicos, es el 75% de agua utilizada en la industria. Como bien sabemos, el tema de la contaminación en el mundo pues, es bastante importante y sabemos que para poder crear el cemento se necesita bastante recurso natural, tanto de minas como de agua. Y efectivamente, al momento de creación del cemento, se está utilizando el 75% de agua de toda la materia industrial, es decir, de todos los campos industriales, el área de la construcción, en específico la creación del cemento, es la que se está llevando todo el agua. Sin embargo, lo podemos ver a largo plazo, ya que podemos utilizar esta agua que a lo mejor puede ser, o que algunas personas dirían que ya es intratable o sin poder reutilizar, la podríamos utilizar incluso como para poder crear el mismo concreto, y muchas veces las mismas empresas como que van generando este tipo de aguas para generar los concretos premezclados que ya venden. Según Marta Sather, el cemento es uno de los recursos más utilizados y explotados en todo el mundo. De hecho, es uno de de los recursos más utilizados después del agua. Es decir, el cemento, debido a su gran apogeo en estos últimos años, se está utilizando con más frecuencia, con más frecuencia y con más frecuencia. Sin embargo, yo creo que encontrando un punto clave entre su uso y su creación, podemos llegar a una estabilidad bastante buena. De acuerdo con Edward Sousa, la mayor parte de las emisiones de CO2 se producen al momento de realizar el clinker, debido a que se produce por medio de la calcinación de materia prima para poder hacer un polvo fino, así hasta dejarlo como se conoce. Es decir, el poder crear o calcinar todas estas piedras que se necesitan para poder generar el polvo, llamado cemento, se está utilizando mucho material fósil. Entonces, ¿se podría reducir este tipo de materiales o de este tipo de consumos energéticos de CO2 o producción de CO2 monumentales por medio de estrategias que se puedan generar para poder reducir esto? Es decir, si antes se utilizaban 1 tonelada de carbón para poder generar 10 toneladas de cemento, no sé, a lo mejor generar estrategias para que la mitad del calentamiento de estos hornos sean por medio de celdas solares, de energía eólica que vaya produciendo energía. Y entonces en lugar de ocupar 1 tonelada de carbón, ocuparíamos, no sé, 400 kilogramos. Pero pues sí, reduciría bastante el consumo de este. Para finalizar, tengo mi conclusión que dice, finalmente el cemento es un material que nos aporta bastantes cosas sobre la construcción. Sin embargo, no es un elemento ecológico, sino que por el contrario, este tipo de materiales son altamente contaminantes. Pero tenemos algún material, pero como tal no tenemos ningún otro material que pueda llegar a asemejarse un poco a este, debido a que hay algún otro que no tenga la misma fuerza o cohesión de resistencia que tiene este con otros materiales. Es decir, puede existir algún otro que aporta cierta cohesión con materiales, pero no al grado del cemento. Y bueno, estas son mis referencias o bibliografía. Gracias.